Apaga la luz, cierra la puerta y no mires hacia atrás. Esta no es una película. Esta no es una leyenda. Esto ocurrió. Hoy en Terror Profundo, te revelaré las historias reales más oscuras y perturbadoras que dieron origen al universo cinematográfico de El Conjuro. 10 películas. 10 expedientes infernales. Todos conectados por una verdad inquietante. Los demonios existen. Y algunos todavía están entre nosotros. Prepárate, porque te contaré cada caso en orden cronológico, tal como sucedieron en la realidad. Desde el primer encuentro con lo inexplicable, hasta el último ritual que intentó sellar el mal para siempre. Pero cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se vuelven a cerrar. La monja, el comienzo del mal, 1952. Todo comenzó en 1952. Mucho antes de los Warren. Mucho antes de Annabelle. Antes de que el mal tuviera nombre, ya caminaba entre nosotros. La monja, la película que muchos pensaron era solo una invención del cine, es, en realidad, una advertencia disfrazada de ficción. Fue la primera vez que el mundo vio a Balak. Un demonio burlón, un espíritu sacrílego que adopta la forma más impía posible. Una monja, símbolo de fe, corrompido por el infierno. Pero lo que pocos saben es que Balak sí existe. En antiguos grimorios del siglo X, Balak era descrito como un niño demoníaco, que cabalgaba un dragón de 2 cabezas. Una criatura menor en apariencia, pero cuya inteligencia, astucia y poder superaban toda comprensión humana. Sin embargo, sería Lorraine Warren, medium y psíquica de renombre, quien años después revelaría algo aún más perturbador. Durante una visión, vio a Balak en su verdadera forma. No era un niño. No era un espíritu. Era un agujero negro. Un vórtice de odio puro. Y de esa oscuridad emergía una monja. Una carcajada burlona y maldita que desgarraba mi alma. Ella supo entonces que no era un fantasma. Era un insulto del infierno. La historia ocurre en la abadía de Carta, en Transilvania. Y sí, ese lugar existe. Aún hoy, cubierto por la niebla y el silencio. Los lugareños afirman que nadie debe acercarse al caer la noche. Dicen que los muros aún susurran, que se oyen cánticos en lenguas olvidadas, y que alguien, o algo, baja lentamente las escaleras de piedra cada medianoche. Una anciana del pueblo contó una vez: mi abuela fue novicia en la abadía. Decía que algo dormía en los sótanos. Algo que los monjes antiguos trataban de contener. Pero el mal siempre encuentra la forma de salir. Y cuando lo hizo, el infierno abrió los ojos. La historia de Balak no es una fantasía. Es solo el primer paso de un camino oscuro, que todavía no ha terminado. Porque el mal no necesita una puerta. Solo necesita una grieta. Annabelle, el nacimiento de la maldición, 1955. Antes de los gritos. Antes de los asesinatos. Antes de las puertas que se cerraban solas.
Hubo una súplica desesperada. Samuel Mullins, un humilde fabricante de muñecas, vivía con su esposa e hija en una casa alejada del mundo. Una familia devota. Tranquila. Hasta que la tragedia golpeó sin piedad. Su pequeña hija, Annabel, fue atropellada frente a su casa. La vida se le escapó de los brazos mientras él gritaba su nombre. Y cuando el dolor fue insoportable, rogó al cielo. Pero quien respondió vino del otro lado. Una presencia se manifestó. Le ofrecieron devolverle a su hija. Pero el precio no estaba claro. Y lo que regresó no era Annabel. La pareja, cegada por la tristeza, permitió que esa presencia entrara en una muñeca de porcelana hecha a mano. Una réplica exacta de su hija fallecida. Pero pronto, las sombras comenzaron a moverse. Las puertas crujían con susurros. Y la muñeca miraba fijamente, incluso cuando nadie estaba allí. Intentaron detenerla. Encerraron la muñeca en una habitación sellada, con páginas de la Biblia pegadas en cada rincón, y cruces bendecidas colgadas en las paredes. Pero el mal no muere, solo espera. La historia no terminó allí. Años después, Annabel volvió a aparecer. Y lo más aterrador es que no fue solo ficción. En la vida real, Annabel existió. No era de porcelana. Era de trapo. Una muñeca aparentemente inofensiva de la marca Raggedy Ann. Pero su interior albergaba una entidad hambrienta. Hoy está encerrada en el Museo del Ocultismo de los Warren. En una caja de cristal sellada con oraciones. Un letrero advierte: no abrir bajo ninguna circunstancia. Pero algunos no escucharon la advertencia. Un joven que burlonamente golpeó el vidrio con el dedo. Murió en motocicleta esa misma noche, estrellado contra un árbol. Otros han tenido pesadillas eternas. Y sienten su respiración por las noches, aún décadas después del contacto. Lorraine Warren dijo una vez: Annabel no se mueve, pero provoca. Y lo que provoca es la destrucción del alma. Annabel no es solo una muñeca maldita. Es un portal. Una invitación para que el infierno toque la tierra. Y lo peor de todo es que nunca estuvo sola. La monja 2, 1956, Francia. 4 años después del primer despertar, el demonio Balak no ha desaparecido. Ha cambiado de escenario. Ahora habita un colegio francés, antiguo y aislado, donde la inocencia debería protegerse. Pero en esas paredes frías y grises, la oscuridad crece. Los sucesos paranormales se multiplican. Las paredes parecen vibrar con susurros invisibles. Los espejos reflejan rostros que no pertenecen a este mundo. Y poco a poco, los niños comienzan a desaparecer sin dejar rastro. El epicentro de esta maldad es una reliquia sagrada. Los ojos de Santa Lucía. Un símbolo real de protección que, en manos de Balak, se convierte en su obsesión más peligrosa. La historia toma inspiración de hechos reales, la histeria colectiva de posesiones en conventos franceses entre los siglos XV y XVII, donde se cree que miles de almas inocentes fueron víctimas de terrores invisibles. En este colegio, el mal no solo acecha, sino que se alimenta del miedo,
la fe rota y la desesperanza. Y mientras la noche cae, el demonio recuerda que la verdadera batalla no es contra la luz, sino contra quienes se atreven a creer en ella. El terror continúa. Y esta vez, el precio puede ser aún más alto. Annabelle, 1967. Una joven pareja recibe un regalo aparentemente inocente, una muñeca antigua, de apariencia simple y frágil. Pero esa muñeca pronto se convierte en algo mucho más oscuro. Lo que ellos no sabían es que esa muñeca sería el canal perfecto para una presencia demoníaca. Una entidad maligna que se alimenta del miedo, la desesperación y el dolor. Poco tiempo después, una secta satánica irrumpe en su hogar, realizando rituales prohibidos y dejando una sombra permanente sobre la pareja. Lo que comenzó como una simple historia de terror se transformó en una pesadilla real. Los eventos que inspiraron esta historia ocurrieron en 1960 y la muñeca original, conocida como Annabelle, fue resguardada por Eddie y Lorraine Warren. Hoy, permanece encerrada en su museo, protegida por oraciones y sellos. Un recordatorio de que algunos objetos no solo guardan recuerdos, sino también el mal que los habita. El Conjuro, la familia Perron, 1971. Una granja alejada del mundo. Campos silenciosos. Y una casa que escondía algo más que historia. La familia Perron llegó buscando un nuevo comienzo. 5 hijas, 2 padres, y la esperanza de una vida tranquila. Pero desde el primer día, la casa comenzó a despertar. Puertas que se cerraban solas. Golpes en la madrugada. Susurros sin dueño. Y una presencia que observaba. Las niñas decían ver a una mujer en su habitación. Sentían su respiración. Escuchaban su nombre. Batseba. Una mujer que, según antiguos registros, vivió en la propiedad en el siglo XIX. Acusada de brujería. De ofrecer a su propio hijo en sacrificio a Satanás. Nunca fue condenada. Pero los rumores la convirtieron en leyenda. Ed y Lorraine Warren fueron llamados. Y al cruzar la puerta, Lorraine lo sintió. No había conocido tanto mal reunido en un solo lugar, dijo. Durante una sesión de espiritismo, el horror se desató. Caroline Perron, la madre, fue poseída. Levitó frente a sus hijas. Y una fuerza invisible la arrojó contra la pared como si fuera un muñeco de trapo. Los Warren intervinieron. Realizaron un ritual. Pero no fue un exorcismo. Porque la iglesia no lo autorizó. La familia huyó. Dejando todo atrás. Pero la casa aún sigue en pie. En Harrisville, Rhode Island. Y quienes la han visitado, aseguran que el mal nunca se fue. Luces que parpadean. Objetos que se mueven solos. Sombras que caminan por los pasillos. Tú puedes visitarla. Pero cuidado. Algunos entran por curiosidad. Y salen con algo que no les pertenece. Annabelle vuelve a casa, 1972, Estados Unidos. Después de años de horror, la muñeca Annabelle fue finalmente encerrada en una vitrina bendecida, dentro del Museo Oculto de los Warren, un lugar donde se resguardan los objetos más peligrosos del mundo paranormal.
Pero la seguridad no fue suficiente. Un error humano, una apertura accidental o una negligencia imperceptible rompió el sello sagrado que protegía la vitrina. Y con eso, fuerzas oscuras fueron liberadas. No solo la muñeca volvió a ser el foco de la maldad, sino que toda la casa comenzó a ser acechada por espíritus malignos, entidades que parecían alimentarse del miedo y la vulnerabilidad de sus habitantes. La hija de los Warren, Judy, y sus amigos fueron puestos en grave peligro. Ataques invisibles, susurros en la oscuridad y apariciones inexplicables marcaron sus días y noches. Un dato poco conocido, fuera de la película. Lorraine Warren confesó que la muñeca no solo atraía presencias demoníacas, sino que también parecía ser capaz de influir en el comportamiento de las personas que la rodeaban, generando paranoia, ansiedad extrema y divisiones dentro de familias y grupos cercanos. El Museo de los Warren sigue siendo real hasta hoy, custodiado con rituales y oraciones, y cada objeto dentro guarda historias tan terroríficas como la de Annabelle, muchas de las cuales nunca han sido reveladas públicamente. El mal no solo habita en la muñeca. Habita donde el miedo encuentra un refugio. El Conjuro 2, el Poltergeist de Enfield, 1977. Inglaterra, 1977. Un barrio común. Una familia humilde. Y una oscuridad que nadie pudo explicar. Los Hodgson vivían una vida normal. Hasta que una voz comenzó a hablar desde la nada. No era humana. No venía de la radio. Venía de la garganta de Janet, una niña de 11 años. Una voz grave. Seca. Un hombre llamado Bill. Decía haber muerto en esa casa. Decía que no podía irse. Decía que la casa era suya. Pero no era solo una voz. Puertas que se cerraban con fuerza. Objetos que volaban por el aire. Sillas que se arrastraban solas. Y Janet levitando frente a testigos. Todo fue documentado. Grabaciones. Fotografías. Periodistas. Policías. Todos lo vieron. Y sin embargo, las dudas comenzaron a crecer. ¿Montaje? ¿Imaginación infantil? ¿Histeria colectiva? Pero cuando los Warren fueron llamados, descubrieron algo más. Algo mucho más oscuro. Balak había regresado. Oculto. Observando. Usando a Bill como marioneta. Una distracción. Para enmascarar su verdadera presencia. Lorraine lo vio. La monja. Vestida de negro. Inmóvil, al pie de la escalera. Sus ojos vacíos. Su boca dibujando una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Y en ese momento, supo la verdad. No era un espíritu humano. Era un demonio disfrazado. Una entidad que se alimentaba del miedo. Que se colaba por las grietas de la mente. Y se quedaba a vivir. El caso de Enfield nunca fue cerrado. Algunos lo llaman fraude. Otros, advertencia. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Janet jamás volvió a ser la misma. Y desde entonces, cada vez que alguien susurra Balak, alguien más escucha. Y sonríe. El Conjuro 3, el juicio del demonio, 1981. Por primera vez en la historia de Estados Unidos,
un tribunal escuchó una frase que heló la sangre de todos los presentes. El diablo me obligó a hacerlo. Arne Cheyenne Johnson, un joven aparentemente tranquilo, había asesinado a su casero con brutalidad. No huyó. No negó lo ocurrido. Pero su explicación desafió toda lógica. Dijo que no fue él. Que algo dentro de él tomó el control. Y que todo comenzó mucho antes, con otro exorcismo. David Glatzel, el hermano menor de su prometida, había sido poseído por una fuerza incontrolable. Atormentado por visiones. Atacado en su cama por manos invisibles. Sus gritos llenaban la casa cada noche. Ed y Lorraine Warren fueron llamados. Durante el exorcismo, la violencia fue tal que Ed Warren sufrió un infarto en medio del ritual. Pero lo peor aún no había ocurrido. Entre gritos y forcejeos, Arne hizo algo impensado. Déjalo a él, tómame a mí. Y el demonio aceptó. Días después, Arne comenzó a comportarse de forma extraña. Miraba fijamente a la nada. Sus ojos se volvían oscuros por momentos. Decía escuchar voces. Hasta que un día, perdió el control. Y mató. Durante el juicio, su defensa legal alegó posesión demoníaca. Un intento desesperado por explicar lo inexplicable. El juez lo rechazó. La prensa se dividió. Y la opinión pública ardía. Pero Lorraine vio algo más. En una de sus visiones, mientras se recuperaban del exorcismo, descubrió que ese demonio no actuaba solo. Formaba parte de un plan mayor. Una cadena de maldiciones. Un culto. Una fuerza organizada. Que no solo buscaba poseer cuerpos, sino abrir una puerta definitiva entre este mundo y el otro. Aún hoy, los detalles completos del caso están rodeados de misterio. Archivos desaparecidos. Testigos que se niegan a hablar. Y fenómenos extraños cerca de quienes investigan demasiado. Porque este no fue solo un crimen. Fue una advertencia. Y según Lorraine, el plan no ha terminado. Solo está esperando su próximo huésped. El Conjuro, los últimos ritos, 1986, Pensilvania. Después de años en la sombra, después de casi perder la vida por un infarto, Ed Warren vuelve, pero esta vez, el mal que enfrentan es diferente. Más oscuro. Más implacable. La familia Small vive una pesadilla sin fin, atrapada en una casa que parece viva, un lugar donde la muerte susurra y la desesperación camina en cada esquina. Puertas que se cierran con violencia, como si alguien, o algo, quisiera atraparlos adentro. Luces que parpadean en la oscuridad, sombras que se alargan y se retuercen sin forma ni nombre. Un hedor putrefacto que envuelve todo, como la respiración del infierno mismo. Y golpes, golpes brutales que sacuden las paredes, que hieren la carne y estremecen el alma. Los Warren llegaron con fe, pero pronto entendieron que no bastaba. Las grabaciones capturaron voces que no debían existir, lamentos que desgarraban la realidad. Los testimonios de la familia eran gritos ahogados por el terror. Y los exorcismos fallaron. Una y otra vez. Porque esta entidad no venía solo a poseer cuerpos. Venía a destruir vidas, a devorar almas. En medio del caos, Judy, la hija de los Warren, comenzó a sentir un llamado.
Un don oscuro despertó dentro de ella. Habilidades psíquicas heredadas, pero no sin un precio. Porque en el mundo invisible, lo que lucha contra la oscuridad también puede caer en ella. El mal parecía invencible. Una presencia tan antigua como el miedo mismo. Una sombra que se niega a morir. Y mientras el reloj marca la medianoche, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para detener lo que nunca debió despertar? Porque en esa casa, la oscuridad no solo acecha, se alimenta. Estas son las 10 historias que han inspirado el universo del Conjuro. Historias reales que han atravesado el tiempo y que aún hoy susurran en la oscuridad. Si quieres un video especial sobre todos los monstruos y fantasmas de este universo, déjame un like y comenta quiero más terror. Pero recuerda, algunos horrores nunca duermen. Soy Luis, y esto fue Terror Profundo. Nos vemos en la próxima oscuridad.